nuestro estudio del libro de Hebreos, y quiero agradecer al hermano Gerson que nos guió en los últimos 2 estudios. Él es un buen maestro y siempre me anima cuando me siento bajo su enseñanza, así que muchas gracias por sus enseñanzas. Y vamos y como dije el martes, casi estamos llegando al corazón de lo que quiere enseñarnos el escritor de este libro de Hebreos. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio de que esta carta es diferente a las otras cartas del Nuevo Testamento? Por varias razones que no vamos a mencionar, pero más que nada es que le dije que empieza como sermón y termina como carta, ¿no? Entonces ya estamos llegando casi a la conclusión de su sermón, y luego en las otras semanas ya vamos a ver las partes que aparecen más una carta, o sea, los consejos prácticos que le da a los hermanos. Entonces, al propósito, ¿quién recuerda qué es el lema principal del libro que le pusimos al principio? Jesús sobre todo. Jesús sobre todo, ¿no? Y como nos ha enseñado el hermano Gerson, el autor de este libro ha presentado a Jesús sobre todo en una manera de contraste, ¿no? Haciendo contraste entre lo bueno y lo mejor, porque él presenta varias cosas. Ahí les digo una hojita de donde traté de hacer un sumario de lo que hemos visto hasta ahora en el estudio, de los contrastes que hemos visto, ¿no? ¿Se acuerda que él empezó el libro hablando de cómo Dios ha hablado muchas veces y de varias maneras, por medio de la creación, por medio de los profetas, y de muchas maneras ha hablado? Eso es bueno, ¿no? Pero mejor es que hable directamente por medio de su última palabra, que es su Hijo. Y dice que en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios vio que todo estaba listo y dispuesto a recibirlo, mandó a su propio Hijo. Y en Jesús entonces tenemos la presencia de Dios entre nosotros, hablando las cosas de Dios en forma tan clara que es entendible para todos. Y dijimos también que no hay necesidad de más proclamaciones de Dios, además de lo que tenemos en las Escrituras y por lo que dijo Jesús, ¿no? Entonces eso es mejor. Luego habló de los ángeles, y habló mucho de esto. Los ángeles son buenos, hacen la obra de Dios, son los mensajeros de Dios que Él envía a hacer sus propósitos donde Él les manda. Y tenemos ejemplos de ellos en toda la Biblia. Pero en comparación con los ángeles, Jesús es mejor. Porque Jesús creó a los ángeles. Es superior a los ángeles. Igual, habló ahí en el capítulo 3 y 4 de Jesús, bueno, del hombre, ¿no? Mencionó el Salmo 8, hablando de la grandeza del hombre, que es bueno que Dios nos creó, es bueno que Dios nos ha dado el cuidado de todo el resto de la creación, es bueno. Pero el problema es que nosotros hemos fallado, no cumplimos con el propósito. Por eso tenía que mandar el hombre perfecto, el hombre divino. ¿Quién es? Jesús. Es bueno, nosotros tenemos algo bueno, pero no somos capaces de hacer todo lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Por eso Jesús es mejor, porque Él es Dios entre nosotros y nos da el ejemplo que Dios quiere dar. Luego pasó a hablar de Moisés, el que Dios usó para dar sus leyes a su pueblo. Eso es bueno. Pero
Luego viene Jesús y Él es mejor que Moisés. Y luego la semana pasada hablamos, pasada y 2 veces hablamos de él, ¿no? De Melquisedec. Que era el sacerdote que aparece sin padre, sin madre, y es un rey sacerdote que aparece a Abraham. Abraham lo reconoce como el sacerdote del Dios más alto y le da el diezmo, que quiere decir que el padre de la nación, del pueblo de Dios, reconoce al sacerdote que es superior a él. Pero ¿quién es superior a Melquisedec? Jesús. Jesús es el sumo sacerdote por excelente, ¿no? Y entonces por ahí estamos para llegar hoy, porque vamos a seguir hablándole un poco de del sacerdote, del sumo sacerdote. El hermano Gerson ya nos ha llevado eso, hablando mucho de las responsabilidades del sumo sacerdote, ¿no? Que él era el representante de Dios ante el pueblo y el representante del pueblo ante Dios, que una vez por año ya pudo entrar en el santuario del Santísimo, el lugar santísimo del santuario. ¿Se acuerda que había 2 partes? El lugar santo, donde podía entrar la gente, y el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y solo podía entrar una sola vez al año. Y podemos ver aquí algunas de sus responsabilidades. Pero eso simbolizaba que estaba en la presencia misma de Dios, ¿no? Y entonces, él se dice que venía del linaje de Melquisedec, el que representaba a Dios aquí en la tierra en los tiempos de Abraham. Pero empieza entonces el capítulo 8 en una forma muy interesante. Alguien lee los primeros 2 versículos del capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ok. Entonces, esto en el principio del versículo del capítulo 8 es, hasta cierto modo, una continuación de todo lo que ha hecho en los capítulos 6 y 7, ¿no? ¿Y qué dice ahí al principio? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. ¿Cuál es ese punto principal? Que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Y cuál es ese tal sumo sacerdote? Eso nos lleva a ver otra vez ahí en capítulo 7 los versículos 26 y 27. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Hablando de quién? Jesús, el sumo sacerdote, que es mejor que los otros sumos sacerdotes. Entonces, de él venimos hablando. En Cristo tenemos un sumo sacerdote que es sobre todos los demás. Aunque él no llena los requisitos de los sacerdotes que han venido antes, llena otros requisitos aún más altos. ¿No? Porque eso es lo que vamos a ver aquí ahora, en este pasaje que sigue. Y entonces, hablando de lo mejor, el bueno y lo mejor, que Jesús es mejor que los otros sumos sacerdotes, porque tiene un ministerio que va más allá
de lo de ellos. Ahora, antes de continuar, tenemos que hacer una paréntesis aquí, porque este autor en estos versículos, si usted ha leído esto del capítulo 8, 9 y 10, está un poco enredado, ¿no? Y no solo eso, habla de una forma un poco, hablando de sombras, de modelos, de tipos, de cosas cosas hechas de manos de Dios y no de manos de hombre, y cosas así. Y va amontonando todo esto en el resto de estos capítulos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Bueno, hay que recordar que el autor de este libro, tal como los que recibieron la carta, eran de un trasfondo judío. Ya son cristianos, ya han aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero todavía tienen toda esa trascendencia judía, ¿no? Por eso él puede hablar de Moisés, puede hablar de las leyes, puede hablar de todo del santuario, del tabernáculo, porque para ellos eso era bien conocido, eso era de su historia, porque son judíos, pero judíos convertidos ya, pero todavía tienen esa trascendencia. Por ejemplo, si yo les hablara de México, o de Guatemala, o de cualquier otro país de ustedes de donde vienen, ya aunque aquí viven ahora, ya sabrían de lo que hablo, ¿no? Y entonces así es. Ok, ese es por una parte. Por otra parte, son judíos convertidos al cristianismo, pero viviendo en un mundo griego, romano, ¿no? Y los romanos trajeron mucho al mundo conquistado de ellos, mucho de la filosofía y el pensamiento griego. Y en eso es donde caímos en este enredo que encontramos aquí. El autor está hablando de este trasfondo judío en términos teológicos, pero está metiendo también algo del trasfondo griego en el pensamiento del cual viven. Ahora le explico. Él habla mucho de los modelos, de la sombra de aquello, que esto, Melquisedec, es ejemplo o un tipo de Jesús. Entonces, el pensamiento griego, sí, que venía por los filósofos como Platón y otros, era de que lo que vimos aquí en lo material es como un reflejo de lo real, de un mundo invisible, perfecto, que contiene todo como debe de ser, y esa es la realidad. Y nosotros vivimos en un mundo que refleja aquello, pero no es aquello. ¿Me explico? Por ejemplo, ellos dirían, esta silla es una silla, ¿verdad? Pero esta silla es como un modelo de una silla. Porque la silla real solo existe en la mente del diseñador de la silla. Porque alguien quien inventó esa silla tenía una idea de lo que quería cuando saliera, ¿no? Entonces eso es lo perfecto, eso es lo que debe de ser. Pero cuando se le hace, eso no es exactamente lo que él tenía en mente. Entonces, eso es lo que él está hablando. Nosotros vivimos en un mundo que es un reflejo de lo que debe de ser. ¿Cuál es ese mundo?
El cielo. El mundo. El mundo donde está Dios. Lo que está en la mente de Dios, eso es lo perfecto, eso es lo real. Y nosotros no estamos llegando a eso. Lo que tenemos es como un reflejo de lo que Él quiere que seamos. Entonces, eso es lo que Él está hablando aquí, cuando Él habla aquí en el versículo 2, cuando Él dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, es un ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Ve? Ahí está el primer ejemplo. Aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque se acuerda que cuando Moisés estaba en el monte y Dios le dijo que quería que le construyera una carpa que anduviera con ellos para su tiempo de adoración. Y ahí es donde tenemos, de ahí viene lo que venimos hablando. La carpa que tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, eso es el modelo, eso es la imitación de lo que Dios tiene allá en el cielo. Ahí está el verdadero templo, ahí está el verdadero santuario, ahí está el verdadero lugar de la presencia de Dios. El tabernáculo en el lugar santísimo, ¿qué tenía? El arca y varias otras cosas, pero el arca era como un cajón, ¿no? Y sobre ese cajón había dos ángeles con los querubines. con los Con sus alas. brazos abiertos y tocándose. Según ellos, en este área, entre los brazos de los ángeles, eso era donde moraba la presencia de Dios. Por eso, el lugar santísimo. Ahí representaba la presencia de Dios. Pero Dios está ahí. Sí, hasta cierto modo. Sí, Pero realmente Dios está en el lugar perfecto, en los cielos. Entonces ahí está el argumento que él está haciendo, ¿no? Y eso es el pensamiento, que esto aquí es una sombra, es como un marquete del arquitecto, ¿no? El arquitecto tiene en mente lo que quiere que el edificio sea. Entonces él hace su modelo. El modelo no es la realidad, es solamente la representación. Lo que vivimos no es la realidad de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, él habla de eso. En ese sentido, entonces, cuando vemos eso, podemos entender lo que él está diciendo. Y eso lo vamos a ver varias veces en este estudio de hoy. Ahora, hay 4 contrastes que vamos a ver en el tiempo que nos resta, que muestra que Jesús es mejor que lo bueno, ¿no? En primer lugar, ahí tienen su hoja. Jesús es mejor porque Él es ministro, no en el tabernáculo hecho de manos, sino ministra ¿dónde? En el santuario celestial. Mire lo que dice el versículo 1 y 2 de nuevo. Ahora bien, el punto principal de todo lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Jesús.
¿Dónde está sirviendo? En la mera presencia de Dios, en los cielos, ¿no? Porque Él dice ahí, porque el cual se sentó, ¿dónde? A la diestra del trono de la majestad de los cielos. La Biblia nos dice que ahora que se levantó de los muertos y ya regresó a los cielos, ¿dónde está Jesús ahora? A la diestra. A la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Ministra. Ministrando y haciendo intercesión Intercediendo por nosotros. Entonces, pero hay una cosa muy interesante aquí. Cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santo, ¿qué hacía cuando estaba ahí adentro? Expiaba. Sí, ahí lo tenemos no vamos a leerlo todo, pero eso es lo que tenemos en el capítulo 9, los versículos del 1 al 11. Ahí da una descripción de lo que él hacía. Rociaba la sangre. Pero lo interesante es el contraste. Cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santo, tenía al borde de su toga unas campanitas y también le amarraron una soga, y cuando él entraba sonaban las campanitas y sabían que estaba vivo. y la soga. ¿Por qué? Porque si él muriera, ellos tuvieran- Sí, porque si llevaba algún pecado, moría si allá se adentro. muere ahí, Ajá. entonces se lo saquen, porque solo él podía entrar Tiraban en la para presencia de sacar. Dios. Entonces, mientras que él estaba ministrando ahí, detrás del velo, Se estaban oyendo las escuchaban qué? Las campanas. Ding, 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 ding. Sabían que estaba vivo. pero- Ching, 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 ching. Entonces, él tenía que hacer sus ministraciones parados o de pie o sentado. Caminando. De De pie. Moviéndose. Sí, porque un sacerdote nunca se siente en la presencia del Dios que representa, ¿no? Eso sería algo inconcebible. Pero ¿qué dice en cuanto a nuestro sumo sacerdote? Pues Está está sentado. sentado a la diestra. Ah, ¿por qué está sentado si él es nuestro sumo sacerdote? Es el mejor. Porque su obra está terminada. Su obra se ha terminado y se acuerda de Melquisedec. Tenía una posición doble, que era Rey. rey Sacerdote. y sacerdote. Jesús es mejor que Melquisedec, Es mejor. pero tiene los dos Los dos oficios. títulos. Rey. Es sacerdote porque ahí está ministrando en el santuario real, en la presencia física de Dios, allá en los cielos, pero su obra como sacerdote está sublimado a su obra de Rey. rey. Entonces, él es mejor que un sacerdote, ¿por qué? Porque es rey. Tiene el derecho de sentarse a la derecha de nuestro Padre Dios. Qué bonito, ¿no? El cuadro que él presenta. Jesús es nuestro sumo sacerdote porque es mejor que los sacerdotes, aún mejor que Melquisedec. Y también porque él sirve en un santuario mucho mejor que los otros sumos sacerdotes, ¿no? Ellos tenían que servir en el tabernáculo y luego cuando se construyó el templo, ahí sirvieron, pero Jesús está en la mera presencia de Dios, representándonos
intercediendo por nosotros delante del Padre Celestial, como nuestro sumo sacerdote, Nuestro Rey. pero también como está sentado a la par del Padre. No es solamente nuestro nuestro sacerdote, Nuestro Rey. es nuestro Salvador, Rey Salvador. nuestro Rey, el que manda en nuestra vida, el que nos da una vida real. ¿Mm? Y entonces, Él es mejor porque es mejor sacerdote. También es mejor porque Él ministra un mejor pacto. Los versículos del 6 al 13. Ya se nos acaba el tiempo, ¿no? 6 al 13. ¿Lo leo? Sí. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para... El 8.6. Perdón, yo oí 9:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo ya me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ok. Cuando habla de pacto, habían dos, ¿no? Bueno, había más de dos, pero por aquí, si le contaste, es entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. ¿Cuál era el pacto antiguo? La ley. La ley. La ley, los 10 mandamientos, la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, era bueno eso, ¿no? Sí. Porque llevaba a la gente a reconocer a Dios y sus pecados, y también una manera de tener expiación por sus pecados. Pero él dice que ahora hay un nuevo pacto que es mejor que aquel. Y hace una cita de Jeremías capítulo 31, los versículos 31 al 34, 31. Eso es casi todo eso lo que leyó la hermana Sara, es una cita de Jeremías 31 y 34. Bueno. Y entonces habla ahí de la diferencia entre el pacto viejo y el pacto nuevo. No vamos a entrar en todo eso, pero para decirle algo muy rápido, hay unas diferencias muy importantes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que Dios decía a la gente, o por lo menos lo que ellos entendían por medio de la ley de Moisés, y lo que entendemos por la ley de la gracia de Cristo, ¿no? O sea, esta es la ley y esto es la gracia. Hay una gran diferencia, ¿no? Porque en el Antiguo
pacto estaba entre quién? Dios y Israel. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Fuera del pacto. Fuera del pacto. Y entonces, en este nuevo pacto, ¿quién está incluido? Los que creemos. Dice el versículo 8, el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá Del nuevo. un nuevo pacto. Y ahí estamos incluidos también nosotros. O sea, el pacto viejo era para un solo pueblo. Luego se dividió y Judá quedó fuera. Pero Dios dice que en el nuevo pacto todos estamos incluidos. Y Dios, la promesa de Dios ahora son para todo el mundo, los que lo siguen. Entonces, hay otra diferencia. El pacto nuevo, el pacto viejo, dependía de qué? La obediencia. ¿Ah? La obediencia ¿Obediencia a qué? a la Los ley mandamientos. A la ley A los de mandamientos. Moisés. de Moisés, que era Los mandamientos. uno tenía que ir al templo, a las fiestas, uno tenía que dar una cierta clase de ofrenda, uno tenía que O animales. guardar los 10 mandamientos, uno tenía que, una gran lista de leyes que uno tenía que cumplir. Que no se podía cumplir. ¿Ah? Y cada vez que uno no cumplía, ¿qué le hacía la ley? Le condenaba. Y entonces la ley, en vez de llevarlo a estar más cerca de Dios, ¿qué? Lo alejaba, porque la gente se daba cuenta, bueno, no hay manera de cumplir eso. Y entonces, eso y la ley, esto era solamente para limpiarse de afuera, exterior. Pero la nueva ley, que dice En el corazón, en el corazón. Esta ley fue escrita ¿dónde? en piedra. En las tablas de Moisés. Los mandamientos. La nueva, sí, los 10 mandamientos. La nueva, ¿dónde está escrito? En nuestro corazón. En el corazón. En el corazón que le sigue a Dios, Ahí vive. en la mente. Entonces, este era para limpiarnos de afuera y esto es Nos limpia de adentro. para limpiarnos desde adentro. Así es. Y entonces, por eso es la gracia. Es por la voluntad de Dios que todo eso se hace. Esto el hombre tenía que cumplirlo. Y aquí, ¿quién hace la obra? Jesús. Dios. Es Dios quien nos limpia, es Dios quien nos que cumple su voluntad en nosotros por medio de Cristo. Entonces, hay una gran diferencia entre el pacto viejo y el nuevo. También está basado en la fe y no en las obras, y eso ya hablamos. Y hay otra cosa muy interesante. Dice que ellos serán, yo seré para ellos el Dios de ellos y ellos me serán mi pueblo. Y el versículo 11, Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿quién podía manejar la ley? ¿Quién era el responsable para ver que toda la gente cumpliera la ley? Los levitas. El sacerdote, ¿no? Los sacerdotes, los levitas. ¿Quién está responsable ahora para que la gente sepa de lo que Dios quiere en su vida? Jesucristo. Jesús. Usted.
que conocemos a Cristo. Somos, como dijo el hermano Gerson la semana pasada, cada creyente es sacerdote. Por eso tenemos la responsabilidad de representar a Dios delante del pueblo y de llevar al pueblo a Dios. Entonces, por eso él dice, no hay necesidad de que alguien especial les enseñe. Usted lo puede enseñar a cualquiera. Usted puede testificar con los que le rodean. ¿Por qué? Tenemos la ley de Cristo escrito en nuestro corazón. Y por lo tanto tenemos el privilegio de compartirlo con los demás y no necesitamos un montón de sacerdotes o intermediarios. Qué bonito, ¿no? Y el pacto nuevo reemplace el antiguo. Y eso es el último versículo ahí donde dice que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo de desaparecer. O sea, el pacto nuevo es mejor que el antiguo pacto porque mejor cumple los propósitos de Dios en la vida de sus seguidores, ¿no? Es por la fe y no por las obras. Bueno, ya tenemos dos más y se nos acaba el tiempo. En 9, del 11 al 14, habla de la sangre, la diferencia entre la sangre que ofreció los sacerdotes mosaicos y el sumo sacerdote nuestro. 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Okay. ¿Para qué sirvió la sangre de los cabros y las becerras en el pacto antiguo? Limpiarlos por fuera. Era como expiar el pecado primero del sacerdote y luego del pueblo, ¿no? ¿Y cuántas veces tenía que hacerse eso? Una vez al año. Perpetuamente, ¿no? La gente tenía que traer sus ofrendas para el sacrificio continuamente. Y cada año el sumo sacerdote tenía que hacer un rito muy especial para expiar los pecados del pueblo. Entonces eso era perpetuo. Y la sangre siempre derramada. Pero nosotros tenemos una ofrenda mucho mejor, que es la sangre de Jesús, que se derramó ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Entonces es mejor la ofrenda de sangre de Jesús que de los animales, ¿no? Entonces ese otro contraste. El último
tenemos los sacrificios de animales y sangre de Jesús, y luego los sacrificios perpetuos y el sacrificio de Jesús. 9, los versículos 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bien, entonces ese es el contraste entre los sacrificios. En el antiguo ley, los sacrificios eran ¿qué? Muchas veces. Animales de varias clases que tenían que derramar su sangre. Y eso se hacía ¿dónde? En el lugar santísimo. Sí, en el tabernáculo, en el templo. Y eso era ¿qué? Una sombra de De lo que tiene. lo que está en el cielo. ¿Y dónde está Jesús? En el tabernáculo verdadero. ¿Y qué es la ofrenda que él hace? ¿Este es un animal? No, pues sangre de de su propia sangre. ¿Se ofrece a sí mismo? ¿Ah? Entonces, el sacrificio de Jesús es voluntario y es de una sola vez y es mejor que todo sacrificio de los animales. Y está hecho ¿dónde? En la mera presencia de Dios. Y él dijo que lo hacía voluntariamente. Ahí se sigue diciendo que él dijo, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y entonces Jesús voluntariamente vino a hacer nuestro sacrificio. Y por él y por su sangre nosotros tenemos una nueva relación con Dios bajo un nuevo pacto. Y para terminar, mire, el sumario de todo eso está en capítulo 10, los versículos 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí está, hermanos, todo lo que gastamos una hora diciendo. Jesús, nuestro sumo sacerdote, dio una ofrenda que sobrepasa todas las ofrendas que se han hecho, porque se ofreció a sí mismo y con este sacrificio que quitó
todos los pecados nuestros y entonces con Él podemos tener la vida para siempre, ¿no? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santos. Y luego, después de cumplir su trabajo, ¿qué hizo? Empezamos con eso y terminamos con eso. Todas las diestras. Se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué dijo cuando entregó su espíritu en la cruz? Consumado. Consumado es. Ya está. Y nosotros somos los beneficiarios, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Y también somos los emisarios, los enviados a compartir esas buenas nuevas con todo el mundo. Porque está escrito en nuestro corazón y nosotros somos los sacerdotes de Cristo aquí en el mundo. ¿Ya? ¿Preguntas, incertidumbres? Perdone que quité tanto tiempo, pero ya era mucho para cubrir. Bien, muchas gracias. Vamos a terminar con la oración. Señor, te damos gracias por las bendiciones tuyas. Señor, en realidad estamos humillados a pensar que tú nos amaste tanto, que viniste aquí a esta tierra, que es nada más que una sombra, una imitación de lo que tú quieres que el mundo sea. Y viniste aquí para ministrarnos como nuestro sacerdote. Y para llegar a ser nuestro sacrificio único y suficiente, para que pudiéramos tener la limpieza de nuestros pecados y la esperanza de una vida contigo allá en el mundo perfecto. Gracias. Y ayúdanos, Señor, para que podamos ser buenos instrumentos tuyos para impartir estas buenas nuevas con los que nos rodean. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.